Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de uno de los hombres más guapos y queridos del mundo, Can Yaman. Hoy vamos a profundizar en las revelaciones íntimas, en los secretos a voces, en esas preguntas que todos nos hacemos, en esa curiosidad que nos carcome. ¿Qué pasó realmente con Demet Özdemir y Dilek Leota? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de estos romances que tanto dieron que hablar? Prepárense porque hoy destapamos la verdad, o al menos, nos acercamos a ella. Pero antes de empezar, como siempre, un recordatorio muy importante: si eres nuevo por aquí, no dudes ni un segundo en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te mantendrás al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, y por supuesto, de nuestros amados actores turcos. No te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y sus relaciones sentimentales. Como sabemos, Can es un hombre que, además de ser talentoso y carismático, tiene un atractivo innegable. Sus ojos, su sonrisa, su físico, todo en él es cautivador. Y por supuesto, eso lo convierte en el centro de atención, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y eso incluye, por supuesto, su vida amorosa. *** El fenómeno Can Yaman, un repaso por su meteórica carrera y el impacto en la cultura popular. ***. Antes de adentrarnos en los detalles de sus relaciones, es fundamental entender el contexto en el que se desarrolla la vida de Can Yaman. Este actor turco, nacido en 1989, saltó a la fama internacional gracias a su talento y a su innegable atractivo. Su carrera, que comenzó en Turquía con papeles en diversas series de televisión, experimentó un ascenso vertiginoso que lo convirtió en un ícono a nivel global. El éxito de Can Yaman no es casualidad. Su dedicación a su trabajo, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público han sido clave para su triunfo. Además, su personalidad carismática y su constante interacción con sus fans a través de las redes sociales han creado una conexión especial que trasciende las fronteras. La popularidad de Can Yaman ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. Sus series como Erkenci y Bay Jail han sido un éxito rotundo en numerosos países, generando una verdadera fiebre turca entre el público. Su imagen ha sido utilizada en campañas publicitarias de marcas internacionales, consolidando su estatus de celebridad. Pero, ¿qué es lo que hace que Can Yaman sea tan especial? Además de su evidente atractivo físico, su talento actoral es innegable. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico galán hasta el hombre de acción, lo convierte en un actor versátil y atractivo. Su dedicación a su trabajo y su compromiso con sus personajes se reflejan en cada una de sus actuaciones. La Canmania no solo se limita a la admiración por su trabajo en la pantalla. Sus fans también se sienten atraídos por su personalidad cercana y accesible. Su constante interacción en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, crea una conexión directa con su público, generando un sentimiento de cercanía y familiaridad. En definitiva, Can Yaman es mucho más que un simple actor. Es un fenómeno cultural que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su éxito es el resultado de su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Y es precisamente este éxito el que ha convertido su vida amorosa en un tema de interés público. *** Demet Özdemir, el romance de ensueño en Erkenci y las preguntas sin respuesta. ***. Comencemos por Demet Özdemir. Para muchos, la pareja ideal. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci y la química entre ellos era innegable. En la pantalla su amor era puro fuego, pasión y complicidad. Y claro, los fans soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. Rumores, fotos juntos, declaraciones ambiguas, todo indicaba que algo más estaba sucediendo entre ellos. La serie Erkenci fue un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países de todo el mundo. La historia de amor entre Kandibit y Sanem, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, cautivó al público con su romanticismo, su humor y sus emocionantes giros argumentales. La química entre los actores era tan palpable que los fans no pudieron evitar soñar con que su romance trascendiera la pantalla. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un fenómeno cultural que impulsó la carrera de ambos actores y los convirtió en ídolos de masas.
La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de su padre, y Khan, un fotógrafo exitoso y aventurero, conquistó a los espectadores con su frescura y su encanto. El éxito de Erkenci-Kuş no solo se debió a su atractiva trama y a sus carismáticos personajes, sino también a la excelente interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable y su conexión en la pantalla era tan intensa que los fans no dudaron en especular sobre una posible relación sentimental fuera de la ficción. Los rumores sobre una relación entre Can y Demet comenzaron a circular rápidamente. Las fotos juntos, las declaraciones ambiguas y los constantes guiños a los fans alimentaron la especulación. La prensa turca y los medios internacionales se hicieron eco de los rumores, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Los fans, ilusionados con la posibilidad de ver a sus ídolos juntos en la vida real, crearon comunidades en línea y siguieron de cerca cada uno de sus movimientos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que expresaban su deseo de que Can y Demet estuvieran juntos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué ese amor que parecía tan real no llegó a buen puerto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las interpretaciones y de las fuentes no oficiales. Lo que sí podemos decir es que durante la filmación de Erkenci-Kuş, la presión mediática fue enorme. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada con lupa. La prensa y los fans querían saberlo todo, y eso, a veces, puede ser abrumador. Se rumoreó que existían diferencias de personalidad, que Can y Demet tenían expectativas diferentes sobre la relación. Algunos medios turcos sugirieron que Can, en ese momento, estaba enfocado en su carrera y en expandirse internacionalmente, mientras que Demet, quizás, anhelaba algo más estable. Otros apuntaron a la incompatibilidad de sus agendas y a la dificultad de mantener una relación con compromisos tan exigentes. La presión mediática, sin duda, jugó un papel importante en la evolución de su relación. La constante atención de la prensa, las expectativas de los fans y la exposición pública pudieron haber afectado la dinámica de la pareja. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la imposibilidad de tener privacidad y la dificultad de conciliar sus compromisos laborales pudieron haber sido factores determinantes en la decisión de separarse. Lo cierto es que aunque no hay una versión oficial definitiva, la relación entre Can y Demet no prosperó fuera de la pantalla. Después de algunas idas y venidas, finalmente tomaron caminos separados. La decepción fue grande para los fans, que esperaban un final feliz para esta pareja de ensueño. Sin embargo, la vida continúa, y tanto Can como Demet siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas amorosas. Demet está casada y disfruta de su matrimonio. Can, por su parte, ha tenido otras relaciones que también han sido muy comentadas. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el recuerdo de esa chispa que existió entre ellos en la pantalla, y el cariño y respeto que, al parecer, se tienen el uno al otro. *** Diletta Leotta, un romance mediático y la dificultad de mantener la llama ***. Ahora pasemos a Diletta Leotta. Aquí la historia es diferente, pero no por ello menos intrigante. Diletta es una famosa presentadora de televisión italiana, muy guapa y exitosa. La relación entre Can y Diletta fue mucho más pública y mediática. Hubo fotos, viajes, declaraciones de amor en redes sociales, parecía que la cosa iba en serio. La relación de Can Yaman con Diletta Leotta, la famosa presentadora de televisión italiana, fue un torbellino mediático que capturó la atención de los medios de comunicación y de los fans de ambos personajes. La pareja, formada por dos personas exitosas y populares en sus respectivos países, generó una gran expectación y despertó la curiosidad del público. Diletta Leotta, conocida por su trabajo como presentadora deportiva y su belleza, es una figura muy popular en Italia. Su relación con Can Yaman, un actor turco en plena expansión internacional, fue un evento que generó gran interés en los medios de comunicación italianos. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias se hicieron eco de la relación, y cada detalle de su romance era noticia. La relación entre Can y Diletta fue intensa y apasionada desde el principio. Las fotos de ambos juntos, los viajes románticos y las declaraciones de amor en las redes sociales alimentaron la especulación sobre un posible compromiso. Los fans de ambos personajes, ilusionados con la posibilidad de verlos juntos, crearon comunidades en línea y siguieron de cerca cada uno de sus movimientos.
La relación se convirtió en un tema de conversación recurrente en los medios de comunicación. Los paparazzi acechaban a la pareja, capturando imágenes de sus salidas y de sus encuentros. Los medios de comunicación analizaban cada gesto, cada mirada y cada palabra de la pareja, buscando señal. Es que confirmaran la solidez de su relación. La exposición pública y la presión mediática, sin embargo, jugaron un papel importante en la evolución de su relación. La constante atención de la prensa, las expectativas de los fans y la imposibilidad de mantener la privacidad pudieron haber afectado la dinámica de la pareja. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la dificultad de conciliar sus compromisos laborales y la distancia geográfica pudieron haber sido factores determinantes en la decisión de separarse. La relación entre Khan y Diletta fue intensa pero fugaz. Según las informaciones, las agendas de ambos eran incompatibles, y la distancia geográfica, sumada a sus compromisos laborales, dificultaba la estabilidad de la relación. La incompatibilidad de sus estilos de vida, las diferencias culturales y la presión mediática pudieron haber contribuido al final de su romance. La relación de Khan y Diletta no logró superar los obstáculos y finalmente llegó a su fin. La ruptura, aunque amistosa, generó tristeza entre los fans que habían soñado con un futuro juntos. Sin embargo, ambos personajes demostraron madurez y respeto mutuo al afrontar la situación. Finalmente, Khan y Diletta decidieron poner fin a su relación. La ruptura fue amistosa, y ambos expresaron su cariño y respeto mutuo. Sin embargo, el final de su historia dejó un sabor agridulce entre los fans, que habían soñado con verlos juntos por más tiempo. Después de la ruptura, Diletta se casó y tuvo una hija, y Khan ha seguido enfocado en su carrera y en su vida personal. Ambos han seguido adelante demostrando que a pesar de los obstáculos, la vida sigue y las oportunidades para ser felices siempre están presentes. *** La influencia de la fama y la presión mediática en las relaciones sentimentales ***. En ambos casos, tanto con Demet como con Diletta, la presión mediática, las agendas incompatibles y las diferencias de expectativas jugaron un papel importante en el final de sus historias de amor. La vida en el ojo público, la constante atención de los medios y la exposición de la vida privada pueden ser factores determinantes en el éxito o fracaso de una relación sentimental. La fama y la exposición pública pueden afectar significativamente las relaciones amorosas. La constante atención de los medios de comunicación, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden ejercer una presión considerable sobre la pareja. La imposibilidad de llevar una vida normal, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y la dificultad de conciliar sus compromisos laborales pueden generar tensiones y conflictos. La presión mediática puede dificultar la comunicación y la confianza en la pareja. La constante especulación sobre la relación, los rumores y las noticias falsas pueden generar desconfianza y resentimiento. La necesidad de proteger la privacidad y de evitar el escrutinio público puede limitar la libertad de la pareja y afectar su bienestar emocional. Las agendas incompatibles y la distancia geográfica pueden ser obstáculos importantes en una relación sentimental. Los compromisos laborales, los viajes y la falta de tiempo pueden dificultar la comunicación y la conexión entre la pareja. La dificultad de compartir tiempo de calidad, de establecer una rutina y de construir una vida en común puede erosionar la relación. Las diferencias de expectativas y de estilos de vida pueden generar conflictos en la pareja. La necesidad de conciliar los intereses individuales con los intereses comunes, de establecer acuerdos y de adaptarse a las necesidades del otro puede ser un desafío. La falta de compatibilidad en los valores, en los objetivos y en las prioridades puede afectar la armonía de la relación. Sin embargo, no todas las relaciones de los famosos terminan en fracaso. Algunas parejas logran superar los obstáculos y mantener una relación estable y duradera. La clave está en la comunicación, en la confianza, en el respeto mutuo y en la capacidad de adaptarse a las circunstancias. En el caso de Can Yaman, sus relaciones con Demet Özdemir y Diletta Leotta fueron intensas y mediáticas. En ambos casos, la presión mediática, las agendas incompatibles y las diferencias de expectativas jugaron un papel importante en el final de sus historias de amor. Aunque no sabemos la verdad absoluta, podemos deducir que detrás de las cámaras hay mucha complejidad, y que la vida de los famosos no siempre es tan sencilla como parece. *** Reflexiones finales y preguntas para la audiencia ***. En resumen, las relaciones sentimentales de Can Yaman han estado marcadas por la intensidad, la mediatización y la complejidad.
La presión mediática, las agendas incompatibles y las diferencias de expectativas han sido factores determinantes en el final de sus historias de amor. La vida de los famosos no es siempre tan sencilla como parece, y mantener una relación en el ojo público puede ser un desafío considerable. Ahora me gustaría que reflexionáramos un poco sobre esto. ¿Creen que la fama y la exposición pública dificultan las relaciones amorosas? ¿Creen que es posible mantener una relación estable bajo la presión mediática? ¿Qué opinan sobre las relaciones de Can Yaman? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que la presión mediática y la fama son el principal factor que impide que las relaciones de las celebridades perduren? ¿O existen otros factores como las agendas incompatibles, las expectativas diferentes o la falta de compatibilidad? ¿Cómo creen que las celebridades pueden proteger su privacidad y mantener una relación sana en un entorno tan expuesto? ¿Creen que Can Yaman ha aprendido lecciones importantes de sus relaciones pasadas? ¿Qué tipo de pareja creen que está buscando ahora? La vida de Can Yaman, como la de cualquier otra persona, está llena de matices y complejidades. Sus relaciones sentimentales, expuestas al escrutinio público, son solo una parte de su historia. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con deseos y con sueños. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida amorosa de Can Yaman. Hemos desentrañado algunos misterios, hemos analizado los rumores y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su compañía. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.